Buenas, hoy 29 de noviembre vamos a presentar mi grupo, que somos Jorge, Dani, Mario, Jaime y yo, el tema de la Primera Guerra Civil en Costa de Marfil. Pero para comenzar, ¿dónde está Costa de Marfil? Se sitúa en África Occidental. Este territorio se encuentra rodeado por los siguientes países: Ghana, Burkina Faso, Mali, Guinea y Liberia. La extensión es de 322.463 km² y su capital está en Yamoussoukro. Se encuentran ciudades importantes como Abidjan, Bouaké o Korhogo. En el centro de ese país podemos encontrar bosque, y más bosque, pero mucho bosque. Al noreste nos encontramos con el desierto y al noroeste con cadenas montañosas. Y en el sur nos encontramos campos de cultivo. La religión que predomina en el sur es el cristianismo, mientras que la que predomina en el norte es el islam. Y en torno a todo este territorio se practica el animismo. Pero, ¿y qué idioma hablan allí? Pues los residentes de Costa de Marfil hablan francés. ¿Y qué población tiene? La población de Costa de Marfil ha ido creciendo exponencialmente. En 1960 tenían menos de 5.000 habitantes, en 1990 más de 1.000 habitantes, en 2005 casi 20.000 habitantes y en 2022 casi 30.000 habitantes. Su IDH es de 0,550. Tiene un PIB bajo con un 39% de pobreza. Comencemos con los antecedentes. En 1843-1844 se firma un tratado con los reyes de Bassán y Assini, poniendo los territorios bajo protectorado francés. Se produce la Conferencia de Berlín en 1884-1885. Costa de Marfil quedó bajo dominio francés, mientras que la Costa de Oro, la actual Ghana, quedó bajo dominio británico. Félix Houphouët-Boigny fue hijo de jefe de una tribu Boulé, graduado en medicina y agricultor. De hecho, dirigió una protesta de agricultores en 1932 en contra del acaparamiento de las tierras por los grandes territorios franceses. Boigny creó el primer sindicato de agricultores en 1951. Fue el líder confirmado de PDCI, Partido Democrático de Costa de Marfil, y colaboró estrechamente con el gobierno francés, llegando a ser ministro. Además, participó en las reformas que condujeron a la descolonización. El 4 de diciembre de 1958, Costa de Marfil votó a favor en el referéndum propuesto por el gobierno de Charles de Gaulle y se convierte en una república autónoma. Boigny ocupó el cargo del primer ministro. El 7 de agosto de 1960 se produce la independencia de Costa de Marfil y Boigny se convierte en el presidente. No obstante, siguieron con la misma política de la época colonial, basando su economía en la exportación del café, cacao, piña y otros productos tropicales. Los primeros años de su gobierno fueron muy prósperos, por lo que se le calificó como el milagro marfileño. De hecho, emprendió ambiciosos proyectos en los que se encontraba Yamoussoukro, su pueblo natal, construyendo grandes infraestructuras. Muchísima infraestructura. En las que se encuentran una mezquita, un aeropuerto o incluso una costosa basílica inspirándose en la de San Pedro del Vaticano. Su objetivo principal con este movimiento era cambiar la capital de Avignon a Yamoussoukro. Pero Boigny muere en el 1993, por lo que se genera un conflicto de sucesión en el seno del Partido Democrático de Costa de Marfil entre el presidente de la Asamblea Nacional Henri Konan Bédier y el primer ministro Alassane Dramane Ouattara.
Como estipulaba en la Constitución de 1960, el que le correspondía suceder al difunto presidente era el presidente de la Asamblea, lo que Bédier fue quien ascendió al poder. Bédier impulsó la igualité, el nacionalismo marfileño. Esto genera una serie de conflictos en la sociedad marfileña, fomentando una disgregación y marginando a la población musulmana e inmigrante, mayoría en el norte. Bédier modificó la ley electoral y, bajo el pretexto de que Ouattara era hijo de inmigrantes de Burkina Faso, rechazó su candidatura a la presidencia y no le dejó presentarse. En 1995, Bédier es elegido presidente en unas elecciones marcadas por el boicot de la oposición. Y en 1999 el presidente Bédier es derrotado por un golpe de Estado protagonizado por el general Robert Guei, el jefe del Estado Mayor del Ejército Nacional. Este suspendió la Constitución e instaló un Comité Nacional de Salvación Pública compuesto únicamente por militares. Se vuelven a celebrar elecciones de nuevo. El 22 de octubre del 2000 la candidatura presidencial de Ouattara fue de nuevo denegada y también la de Bédier. El FPI se proclamó ganador, generando una gran ruptura social. La candidatura de Ouattara, relativa a las elecciones legislativas, fue de nuevo denegada por el Tribunal Supremo por nacionalidad dudosa. Como respuesta, hubo una ola de manifestaciones en apoyo a Ouattara, exigiéndose unas nuevas elecciones. Estas protestas fueron duramente reprimidas por la policía y los partidarios de Gbagbo. El 19 de septiembre de 2002, de manera simultánea, se produjo una insurrección armada en las principales ciudades del país, como Avignon, Bouquet, Cordoba y Nantes, estallando así la primera guerra civil de Costa de Marfil. Antes de pasar con las causas, cabe resaltar esta cita de Kofi Annan, el cual fue secretario general de la ONU entre el 97 y 2006. Con respecto a las causas socioeconómicas, a partir de la década de los 80, la economía de Costa de Marfil se estancó, los precios de las materias primas cayeron pronunciadamente y productos como el cacao o el café descendieron más de la mitad. Esto tuvo un gran impacto en la economía. Ya que Costa de Marfil era el primer exportador del mundo de cacao y el tercero de café. La política económica de Boigny generó una emigración descontrolada, pues a comienzos de los 90, el 30% de la población activa marfileña era extranjera. Esta situación ocasionó protestas por todo el país entre la población nativa, que veía cómo sus tierras eran ocupadas por población extranjera. Los últimos años del gobierno de Boigny estuvieron marcados por escándalos de corrupción, casos de desigualdad social, abandono escolar masivo, alta tasa de paro, ineficiencia del sistema escolar y universitario. El gobierno marfileño no dejó de denunciar el apoyo de Burkina Faso al movimiento patriótico de Costa de Marfil. Este grupo rebelde estableció su cuartel general en Burkina Faso. Además, se señaló el nombre de oficiales del ejército de Burkina Faso que entrenaron a rebeldes, incluyendo a niños soldados. El comercio de armas es un negocio muy lucrativo y la permeabilidad de la frontera africana lo facilitaba. Los traficantes pasaban por Libia, Níger, Burkina Faso, Mauritania, Malí, Liberia y Guinea-Conakry. Francia tenía grandes intereses en confiscar los 15 campos de petróleo que se habían descubierto en Costa de Marfil. Ciertas multinacionales francesas ejercían el control sobre las principales herramientas de producción y los servicios públicos. Así, el Estado francés y sus multinacionales pueden contribuir a explicar el conflicto armado en Costa de Marfil y su apoyo a los rebeldes, ya que temían perder su influencia en el mercado marfileño que podía girarse hacia los americanos o chinos, con ofertas más competitivas. Ahora vamos con los actores nacionales e internacionales en el conflicto. En primer lugar, tenemos el bando gubernamental, con Gbagbo y su partido a la cabeza. Por otro lado, el bando rebelde
constituía una fuerza verdaderamente diversa, con grupos del norte y oeste del país principalmente. Su líder era Guillaume Soro. Respecto al bando gubernamental, la Francia era la principal fuerza militar. De 17.000 efectivos, 12.000 eran milicianos. Es necesario hablar de el Frente Regional del Gran Oeste y Chiens de Guerre, milicianos de Angola y Sudáfrica pagados con el dinero del cacao. Respecto al bando rebelde, el MPCI era la principal fuerza, constituido como partido en 2005. A ellos se sumaron el MPIGO y el MJP, con 2.000 y 1.000 efectivos respectivamente. Todos ellos formaron finalmente las Fuerzas Nuevas. Es necesario remarcar la importancia de los mercenarios en el conflicto, muy presente en el mismo. Por el bando gubernamental lucharon algunos de Sudáfrica o Angola, mientras que a la causa rebelde se unieron mercenarios de Liberia o Burkina Faso, donde se cree que inició la insurrección. La intervención francesa en 2002 fue la que incendió definitivamente el conflicto marfileño. Fue a través de la operación Lincoln, la primera en mucho tiempo, y es que el continente africano no guardaba buen recuerdo de la presencia francesa en el mismo. Hablamos de un hecho ocurrido en 1994 que se llevó muchas vidas por delante, el genocidio de Ruanda y la implicación francesa en el mismo, a través de la Operación Turquesa, una operación fallida y trágica. Vamos a proceder a contar el desarrollo de la Primera Guerra Civil Marfileña, cuya cronología comprende desde el año 2002 al 2007. Las hostilidades dan comienzo mientras el entonces presidente Laurent Gbagbo se encontraba de visita en Italia. Los insurrectos entran desde Burkina Faso. Las primeras ciudades víctimas fueron Korhongo y Bouaké, que cayeron bajo dominio rebelde, mientras que Abiyán se mantuvo leal al gobierno. Desencadenó una gran cantidad de muertes alrededor de todo el país. La CEDEAO y la UA intentan poner fin al conflicto armado a través del Acuerdo de Accra y el Linas Marcoussis, acontecido en París, el cual fracasa, ya que Gbagbo, al regresar a Costa de Marfil, declaró que había sido firmado bajo presiones y amenazas francesas, y por tanto que no tenía ninguna validez. El gobierno de Gbagbo inició a comienzos de 2004 una nueva ofensiva sobre Bouaké. La FANCI llevó a cabo un severo bombardeo sobre la ciudad. Estas hostilidades se saldaron con el asesinato de 6 soldados franceses. Francia respondió con la destrucción de todos los medios aéreos de Costa de Marfil. Se reportaron también combates entre franceses y marfileños por el control del aeropuerto de Abidjan. El sentimiento antifrancés aumentaba cada vez más en Costa de Marfil y varias empresas europeas fueron destruidas. Muchos franceses y occidentales tuvieron que ser evacuados. La deslocalización de diversas empresas extranjeras tuvo grandes impactos sobre la economía y el paro en Costa de Marfil. El acuerdo político de Ouagadougou, firmado el 4 de marzo de 2007, marcó el fin de una guerra de casi 5 años de duración. Las fuerzas nuevas pactaron con el gobierno de Gbagbo. Guillaume Soro fue nombrado primer ministro, mientras que Gbagbo mantuvo la presidencia. Podrían haberse reanudado las hostilidades con el atentado contra el propio Guillaume, sin embargo, se demostró que se trataba de un ataque de rebeldes opuestos a la paz. Vamos a proceder ahora a contar las consecuencias de la guerra. Hubo desplazamientos masivos de personas, superando la cifra de 700.000. Además, se estima que hubo más de 5.000 bajas mortales y numerosas agresiones sexuales. Incluso algunos autores hablan de 2 de cada 5 mujeres en la zona oeste. Estas agresiones sexuales, sufridas por mujeres y niños principalmente, además de provocar graves daños físicos y psicológicos, había que añadirle el hecho del rechazo y estigmatización de sus comunidades. Además, la degradación de los servicios de salud impedía recibir una atención médica adecuada. La Comisión Electoral Independiente, CEI, fue la encargada de celebrar unas elecciones antes de que finalizara el año. Esta era una institución formada por un total de 31 miembros de todos los partidos políticos. No obstante, esta fecha se retrasó por diversos factores, como la gran demora con la identificación de la población, ya que el 30% no tenía carnet de identidad.
El Ministerio de Solidaridad y Víctimas de la Guerra se encargó del diseño de un programa de ayudas al retorno voluntario de la población desplazada. Sin embargo, muchos desplazados que decidieron volver no fueron bien recibidos por las comunidades, quedando en una situación muy precaria. La ONU demandó la creación de una comisión para investigar el uso de mercenarios. Sin embargo, la propuesta fue rechazada. Se reformaron también las fuerzas de seguridad y defensa, integrando combatientes de los grupos rebeldes al ejército regular. Las tensiones acumuladas en Costa de Marfil fueron aumentando y como la historia es cíclica, se produjo otra guerra civil con una duración de 1 año, desde 2010 a 2011. La ciudad principal, Avillana, ofrece un paisaje desolador. Decenas de personas han muerto en choques violentos. Estar hoy en Costa de Marfil es como encontrarse sentado y fumando sobre un barril de pólvora. El mandatario saliente, Laurent Gbagbo, se aferra al poder. Para ello cuenta con el ejército que ha cortado los accesos a la capital y espera órdenes para asaltar el hotel donde se encuentra el opositor Alassane Ouattara, declarado vencedor por la Comisión Electoral y por la comunidad internacional. 800 cascos azules de la ONU permanecen alrededor de su hotel para protegerle. La tradicional división del país es más profunda que nunca. Finalmente, Gbagbo es apresado por las fuerzas de Ouattara y este llega a la presidencia. A partir de este momento, Costa de Marfil emprenderá una etapa de estabilidad política y prosperidad económica. Nos gustaría también mencionar la actuación de Didier Drogba, futbolista mundialmente conocido que utilizó su influencia para dar visibilidad al conflicto fuera de Costa de Marfil. En 2005, la selección de Costa de Marfil consiguió clasificarse por primera vez a la Copa del Mundo. Este acontecimiento se celebró por todo el país. Drogba, el capitán del equipo, aprovechó esta oportunidad para dar un golpe sobre la mesa pidiendo la deposición de las armas y la celebración de unas elecciones justas, como vamos a ver a continuación en el vídeo. Ivoiriens, Ivoiriennes, du nord et du sud, du centre à l'ouest. Vous avez vu, on vous a prouvé aujourd'hui que toute la Côte d'Ivoire peut cohabiter, peut jouer ensemble pour un même objectif, se qualifier pour le mondial. Vous nous avez promis que cette fête allait rassembler le peuple. Aujourd'hui, on vous demande, s'il vous plaît, on se met à genoux. Pardonnez. 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 Le seul pays de l'Afrique qui a toutes ses richesses ne peut pas sombrer dans la guerre comme ça. S'il vous plaît, déposez tous les armes. Faites les élections, organisez les élections et tout ira du mieux. On veut s'amuser. Arrêtez vos fusillades. On veut s'amuser. Arrêtez vos fusillades. On veut plus. A pesar del modelo que hemos elegido para contaros la historia, el sufrimiento de miles de hombres, mujeres y niños es imposible de dibujar. Para finalizar, os vamos a mostrar en pantalla uno de los testimonios de las tantas víctimas que hubo de la guerra. 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses de espera, de suspense, de estrés, de miedo. Es aquí lo que vivimos. Miedo de un secuestro, con lo que el secuestro conlleva. Sí, si alguien se pronunciaba públicamente contra Gbagbo o sus seguidores y estos se enteraban, su vida estaba en peligro. Había que callarse y asumir algunas situaciones desagradables, inconvenientes típicos de la dictadura.